Buenas tardes a todos. Les agradecemos que estén aquí presentes en esta capacitación que se va a otorgar. En representación de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, Asociación Civil ADECEM, es un honor darles la más cordial de las bienvenidas a esta capacitación que fusiona lo virtual con lo presencial. Ustedes aquí y habrá muchas personas que están conectadas en línea con nosotros. Este evento, organizado en colaboración con la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, es único en su género y marca un precedente al ser la primera colaboración de COFECE con una asociación local en la última década. Agradecemos fundamentalmente a este órgano constitucional autónomo por la pertinencia de sus estudios, recomendaciones y esfuerzos en el ámbito público y privado, los cuales han contribuido significativamente al fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Desde este espacio expresamos nuestro agradecimiento a la comisionada presidenta Andrea Marván Saltiel y extendemos nuestras felicitaciones a todos los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica. Especial reconocimiento va para nuestra paisana Cindy Gasca Martínez, cuyo apoyo ha sido invaluable. Además, agradecemos la presencia en este recinto de Javier Gagiola Coppel, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, a Leonor Scott, coordinadora estatal de INEGI, al diputado César Ismael Guerrero, al diputado Marco Antonio Zazueta, al diputado Juan Carlos Patrón, a Óscar Eduardo Fregoso, responsable de empresas de la CEDH, Abraham de Jesús Barrera, auditor especial de la ACE, Everardo Godoy Bojorquez, coordinador estatal de la intercooperatividad, Dios mío, pues del bienestar. Además, tenemos en línea a Héctor Torres Ulloa, del Tribunal Federal. Ya no entendí esta parte. Bueno, los agradecemos a todos y me disculpo porque se me quebraron mis lentes, así es que estoy haciendo un esfuerzo tremendo, pero bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir, por estar con nosotros. Quisiera destacar que esta no es la primera vez que ADECEM organiza este tipo de encuentros. Hemos colaborado previamente con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el INEGI, CEAIP, el INE, IES y también con los Tribunales de Justicia Administrativa. La conferencia de hoy se divide en dos partes. En la primera, la Comisión Federal de Competencia Económica nos brindará una perspectiva sobre el análisis de políticas públicas y regulación desde la óptica de la competencia económica. Posteriormente, la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, ADECEM, presentará un caso de éxito titulado El estacionamiento para vehículos en propiedad privada, su actividad y las libertades de empresa y competencia. Agradecemos su participación activa, presencial y en línea, y esperamos que esta capacitación sea fructífera y enriquecedora para todos. Sean ustedes bienvenidos. A continuación, daré el uso de voz a Javier Gagiola Coppel, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, para unas palabras de bienvenida, por favor. Me le trajiste todos tus apuntes aquí. ¿A cuál cámara voy a voltear a ver? Esa. Para saludar a los que están en línea. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada quiero agradecer también un nombre larguito a la Alianza por el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, ADECEM, más fácil de acordarnos. Esa sí nunca se nos olvida. Por la invitación a este evento que organizan en conjunto con la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Me da mucho gusto estar aquí y ser testigo de la capacitación, análisis de políticas públicas y regulación desde la óptica de competencia económica. Quiero saludar a mi amigo Julio César Silvas,
presidente de ADECEM y anfitrión de este evento, quien además es el cumpleañero del día. Ricardo Pompa, director ejecutivo de análisis regulatorio, quien nos acompaña en línea, en representación de Andrea Marván, comisionada presidenta de la COFESE. Pedro Villarreal, aquí vicepresidente de ADECEM. Lisbeth Quintana, quien hoy va a impartir la capacitación. Y desde luego a los que nos acompañan. Y saludar también a mis amigos, compañeros, diputados que están aquí. Quiero decirles que en este gobierno con sentido social que encabeza Rubén Rocha Moya, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la economía. Compartimos el fin de lo que es ADECEM y la COFESE, quienes darán una capacitación para dar un claro ejemplo de cómo el sector público y privado pueden trabajar juntos para promover la competencia. La competencia es fundamental para el desarrollo de cualquier país y en el caso de México y Sinaloa, más todavía. Lo hemos visto en los países desarrollados, son dos temas los principales. El Estado de Derecho o digamos el Estado de Derecho a la persona, el respeto a la propiedad privada y la competencia. Yo diría que son las bases del primer mundo, hacia donde todos los países que estamos, pues ya estamos en México más allá de subdesarrollado, pero hacia allá es donde queremos llegar. La competencia beneficia a quien tiene competencia, como empresas, como personas, profesionistas, porque te hace ser mejor, hace desarrollar, genera innovación, emprendimiento. La competencia es lo que te genera, digamos, la competitividad de un país o una región. Y ni se diga que los beneficiarios principales de la competencia son los usuarios o el consumidor. Eso está demostrado una y otra vez a través de los años, de la historia humana reciente, digamos. Por eso este tipo de programas nos importan mucho como gobierno para el desarrollo, y nosotros como funcionarios, también representantes de la gente aquí que están, y lo que han hecho también con empresas. Es muy importante este desarrollo por los beneficios que les acabo de comentar. La competencia también, se me pasó a decir, es una herramienta para la movilidad social. Cuando no hay competencia, hay un impedimento a la innovación, al emprendimiento, al desarrollo de las personas. Y al haber competencia, libre competencia, siempre con cierto control o regulación para que no exista un abuso de quienes están controlando o quienes pueden llegar a ser perjudiciales para un mercado, permiten la movilidad social. Estamos hablando de un microempresario, puede llegar a ser un gran empresario, si hay competencia. Lo hemos vivido, lo vivimos en las primeras décadas de los 1950 al 1980, donde se fue liberando poco a poco la economía, cómo había ciertos grupos que controlaban los mercados de ciertas industrias. No es nomás que se esté enriqueciendo un grupo específico, es que está dejando de crecer cualitativamente y económicamente un sector de la población o toda la población, estás impidiendo. Entonces, y sigue habiendo el día de hoy ciertas prácticas monopólicas que impiden la competencia en el país, y poco a poco hemos visto a través de los años se ha vuelto más relevante ese tema, porque también impide la competencia no solo a la movilidad social de alguien que quiere ir subiendo su nivel de desarrollo, su nivel económico, sino también afecta a la inversión extranjera. Donde no se permite la libre competencia, es menos apetitoso para la inversión extranjera. De hecho, hay algunos casos que siguen existiendo en el país que no los veremos hoy para no ser controversiales. Quiero felicitarlos por esta capacitación, a ADECEM y a COFESE, y a los compañeros diputados que están aquí y otros del gobierno de diferentes. Aquí vienen llegando de Badiraguato. Porque entre más, bueno, Janet también, ¿cómo estás, Janet?
Entre más vamos conociendo este tema, más nos damos cuenta del beneficio social que al final del día que tiene como consecuencia la competencia. Y si no conocemos el tema, podemos estar ciegos ante una situación que estamos viviendo y que la podemos ver como normal. Que repito, hay algunos casos todavía en el país de temas de acciones monopólicas que se consideran como normal. Pero el estar conociendo, por eso les felicito por este tipo de capacitaciones, el conocer el tema te permite darte cuenta y ser un ciudadano o un funcionario tanto inconforme como saber qué es lo que está ocurriendo, qué tenemos que mejorar como país, por el bien de todos. Bueno, pues muchas gracias y éxito en esta capacitación. Y vuelvo a decirlo, me da muchísimo gusto ver aquí a los diputados, porque su representatividad que tienen en el tema, este es un tema de conocimiento de toda la ciudadanía, pero su labor legislativa es importantísima para que logremos un mejor México y un mayor bienestar social en un mercado de todas las industrias de libre competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Gagiola. Quiero aprovechar y me disculpo, también se encuentra entre nosotros María del Rosario Valdés, síndica procuradora del municipio de Culiacán. Tenemos también regidores, algunos regidores en línea. Tenemos a Octavio López Valenzuela, Melesio Montoya Peinado, que es tesorero, de Mazatlán, y Janet Fabiola Tostado, que ahorita se refirieron a ella, de la Secretaría de Economía de Culiacán. Bienvenidos. Bueno, pues ya vamos a iniciar con las palabras. Un segundito. Gracias al que me prestó los lentes, de verdad se lo agradezco mucho. Sí. Bueno, vamos a cederle la palabra en este momento a Ricardo Pompa Michel, director ejecutivo de análisis regulatorio de la COFESE, para que nos dé un mensaje de apertura. Él está en línea. ¿Sí? Adelante, Ricardo Pompa. Muchas gracias, licenciado Pedro Villarreal. En primer lugar, agradecer muchísimo la invitación, agradecer el espacio para poder estar platicando el día de hoy con ustedes. A nombre de la comisionada Andrea Marván, un enorme saludo a todos los miembros de la DECEM, al secretario Javier Gagiola, por supuesto, a los funcionarios del gobierno del Estado, del Congreso del Estado y de los municipios. La verdad es que es un honor para nosotros y es una prioridad que nos hemos planteado en la COFESE, tratar de llevar la política de competencia, tratar de acercarla a los estados y a los municipios. Y en ese sentido, pues celebramos mucho, en primer lugar, el interés de la DECEM, de Pedro Villarreal, de Julio César Silvas, y por supuesto su tiempo que nos conceden el día de hoy para escucharnos, para que les platiquemos un poquito de qué es la COFESE, más o menos de cuáles son las actividades que realizamos cotidianamente, de qué se trata la política de competencia, por qué es importante la política de competencia y en particular cómo podemos fomentar condiciones de competencia desde el sector público. Es decir, la competencia no únicamente se refiere a las conductas y a las prácticas que realizan los particulares y las empresas, sino que desde el Estado, la propia regulación puede beneficiar a la competencia o también la puede perjudicar en caso de que no sea en las condiciones adecuadas. Entonces, en ese sentido, un poquito les vamos a platicar el día de hoy. No sé si, Litza, me puedes ayudar a compartir la presentación, por favor. No me dan permiso para compartir. Está inhabilitada la función. Si nos ayudan, por favor, nomás para poder proyectar. Creo que ya está listo. Siguiente, por favor.
como les comentaba, la idea de la sesión de hoy es platicar de política de competencia en México, de las principales conductas anticompetitivas y en general del aspecto de regulación. Siguiente, por favor. La siguiente. Y antes de continuar, nada más sí les quiero pedir, la idea de esta sesión es que sea pues, lo más útil posible, que sea de interés para ustedes, que sea el contenido utilidad y relevante. En ese sentido, por favor, interrúmpanme en el momento que lo estimen pertinente, ya sea los que están conectados aquí en línea a través de Zoom, o si nos apoyan allá quienes están presencialmente a transmitirnos cualquier pregunta o duda que haya de los asistentes en cualquier momento, pues la idea es que esto sea lo más dinámico, lo más interesante y que sea de utilidad para ustedes. Así que siéntanse con toda la libertad de interrumpirme con preguntas, con dudas, con aportaciones o con cualquier inquietud que tengan sobre lo que vayamos platicando. Y en primer lugar, lo que les quiero platicar el día de hoy, lo que queremos reflexionar es qué es la competencia económica. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado el término, aquellos quienes hayan estudiado economía o negocios o comercio, seguramente lo habrán escuchado en algún ámbito académico, las definiciones que tienen que ver con libre mercado, con monopolio, con condiciones de competencia perfecta. Sin embargo, dentro de la legislación y dentro de la COFESE, entendemos la competencia como el esfuerzo que realizan dos o más personas o comercios para ofrecer productos y servicios y con ellos ganarse el favor o la preferencia del consumidor. Esta es la parte central de la política de competencia. Es lo que todos los agentes económicos realizamos en el día a día con el propósito de obtener el beneficio o la preferencia del consumidor de adquirir nuestros bienes o servicios. Adelante, por favor. ¿Y por qué es importante la competencia? Y ya lo señalaba el secretario Gagiola hace unos minutos y la verdad es que no podía estar más de acuerdo con todo lo que manifestó. La política de competencia no es un, digamos, un capricho o un antojo o una ocurrencia de nuestra legislación o de la institución que nosotros somos parte de la COFESE, sino que es una visión transversal de cómo beneficiar a la economía. Cuando existe competencia, el primer resultado que vemos es mejores precios. Cuando las empresas se esfuerzan por ganar el beneficio de los consumidores, la respuesta inicial es mejores precios, que a quien beneficia directamente pues, es al consumidor. Pero además siempre vemos o siempre se traduce también en mejores productos y servicios que a la vez detonan inversión y productividad, como ya lo señalaba el secretario, es una política que directamente impacta en la atracción de inversión que reciben los estados. Se traduce también en mayor innovación, porque en el esfuerzo por distinguirse de sus competidores, las empresas típicamente generan también innovación en productos y servicios. Es una política pública que reduce los espacios de corrupción, que por supuesto también reduce la desigualdad. En ese sentido, la política de competencia es una política que beneficia directamente a quienes menos tienen, fomenta el crecimiento económico y en general, pues lo que genera es bienestar. A través de la política de competencia, a través de promover condiciones de competencia, lo que se logra es bienestar para toda la sociedad, y es por eso que es tan importante promoverla. Adelante, por favor. Y como les decía, la visión de competencia no es que se trate de una ocurrencia o algo que esté de moda o una tendencia, sino que es una realidad que está incluso en nuestra legislación. La primera ley de competencia data del año 1992, que tiene mucho que ver con lo que comentaba el secretario Gagiola, que la segunda mitad del siglo pasado, si recuerdan, México vivió un proceso de liberalización progresivo que se fue dando a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, particularmente con la entrada en vigor del TLC, del Tratado de Libre Comercio. México adquirió una serie de compromisos y se sumó a una tendencia internacional pues, de fomentar la apertura de los mercados y la libre competencia. En ese sentido, en ese marco del Tratado de Libre Comercio, es cuando surge nuestra primera Ley Federal de Competencia, que por cierto, en la COFESE este año estamos de manteles largos porque estamos celebrando los 30 años de la primera Ley de Competencia Económica y los 10 años de la COFESE como órgano constitucional autónomo, así que este es un año muy, muy relevante para nosotros.
Posterior a la entrada en vigor del 93 de la Ley de Competencia, se fueron dando distintas reformas, unas de ellas las más relevantes en 2006 y 2011, pero la más profunda probablemente fue la que se dio en el año 2013. Ustedes recordarán en el marco del Pacto por México, cuando el Estado mexicano implementó una serie de reformas en varios ámbitos de la administración pública. Uno de ellos tuvo que ver con la competencia económica. A través de esa reforma del año 2013, lo que se produjo es que la competencia económica quedó consagrada como un principio constitucional. Al día de hoy, el artículo 28 constitucional defiende y promueve la competencia económica y además se crea la Comisión Federal de Competencia Económica como un órgano autónomo del Estado mexicano. Esto es bien importante porque le confiere a la COFESE un grado de autonomía, valga la redundancia, tanto operativa como técnica, y hace que sus actuaciones puedan trascender a distintas administraciones y que puedan colaborar en todos los ámbitos de gobierno, y que en ese sentido pues, se fomentan condiciones de largo plazo que nos benefician a todos. Entonces, esta es un poquito la realidad de cómo se ha venido dando la política de competencia, de por qué es importante. Tan importante que es ya un principio, un bien jurídico tutelado por nuestra Constitución, y que en ese sentido, pues todos los órganos de gobierno y los órdenes de gobierno estamos obligados a vigilar y a promover las condiciones de competencia. Siguiente, por favor. Y bueno, en este sentido, pues a raíz de esta reforma, que les digo, se crea la COFESE como órgano constitucional autónomo. ¿Y cuál es el trabajo de la COFESE? Pues tenemos varias aristas o varias líneas de acción, pero en grandes rasgos la función de la comisión es promover y vigilar las condiciones de competencia en el país para que exista eficiencia en los mercados. Y esa eficiencia en los mercados, ¿en qué se traduce? Pues en beneficios para los consumidores, derivados del círculo virtuoso de la competencia que veíamos hace unos minutos. Pues cuando existen mayores condiciones de competencia, quien se beneficia son los consumidores, y en ese sentido es el mandato de la comisión: vigilar y promover que existan condiciones de competencia en el país. Siguiente, por favor. ¿Y cómo cumplimos este mandato? ¿Cómo hacemos, cómo promovemos estas condiciones de competencia? Básicamente a través de 3 tipos de iniciativas. Ahorita vamos a platicar más puntualmente sobre algunos ejemplos o algunas intervenciones puntuales que lleva a cabo la comisión, que seguramente les resultarán de interés, pero a grandes rasgos tienen que ver con tres tipos de intervenciones. Las primeras son las correctivas, que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. La Ley Federal de Competencia Económica, seguramente muchos de ustedes la conocen, estipula diversas conductas que son violatorias de la ley. O sea, hay prácticas que son sancionadas en la propia Ley Federal de Competencia Económica, y la autoridad responsable de investigar esas conductas y de sancionarlas es la propia COFESE. En ese sentido son acciones correctivas, porque lo que se busca es corregir o sancionar conductas anticompetitivas o violatorias de la ley. Pero también llevamos a cabo acciones preventivas, es decir, lo que tratamos es de evitar que existan condiciones contrarias al proceso de libre competencia. Y esto lo hacemos, por ejemplo, a través del análisis de concentraciones, que son las fusiones que se dan entre empresas. Cuando algunas empresas que rebasan ciertos umbrales se fusionan o hacen actos de compraventas, tienen que notificar a la comisión de esas concentraciones, y la comisión es quien analiza si esa fusión o esa concentración tendría algún impacto en el mercado, y en su caso lo permite o no lo permite, o lo condiciona al cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces, en ese sentido, la labor de la COFESE lo que busca es prevenir que se queden estructuras de mercado que sean contrarias al proceso de libre competencia. Y también parte del trabajo que hacemos en el día a día tiene que ver con la promoción, que es pues básicamente parte de lo que estamos haciendo hoy: acercarnos a distintos públicos, acercarnos a distintos sectores para platicar de los beneficios de la competencia económica, y para platicar cómo desde el ámbito de cada uno de nosotros, ya sea en el sector privado, en el sector académico, en el sector social, y en este caso, por supuesto, en el sector público, cómo podemos hacer para fomentar mayores condiciones de competencia, ¿no? Entonces, pues estos son, digamos, las tres tipos de actividades que realizamos en el día a día. Adelante, por favor. Y aquí una precisión muy importante que siempre nos gusta comentar, porque seguramente muchos de ustedes
por su propio trabajo, la labor que desempeñan, es probable que ya hayan escuchado algo de la COFESE, incluso alguno de nuestros spots, tal vez les ha tocado ver ahí en radio y en televisión. Entonces, muchos ya tienen alguna noción de la COFESE, pero la verdad es que nos topamos frecuentemente en que tampoco es muy claro, no somos, digamos, muy populares entre los órganos públicos. Entonces siempre nos gusta precisar en qué consiste el trabajo de la COFESE y cómo nos diferenciamos de otros órganos públicos. Y una de las diferencias más importantes es que en la COFESE no somos reguladores. Es decir, no regulamos una actividad económica, a diferencia, por ejemplo, del SENACICA, de la Comisión de Energía, de la CONSAR, de la COFEPRIS, que todas esas son instituciones encargadas de establecer las reglas del juego y la regulación con la que se va a llevar a cabo las distintas actividades en toda la actividad económica del país. Nosotros como COFESE no somos reguladores, es decir, no establecemos las reglas bajo las cuales juegan las empresas. Lo único que hacemos es vigilar que en ese tablero, en esas reglas del juego, existan condiciones de competencia y que los actores privados pues, no hagan actos contrarios a la ley, es decir, no cometan conductas ilícitas o actos que vayan en contra de la competencia. Entonces, también en ocasiones hay gente que nos confunde, por ejemplo, con Profeco, y es una confusión muy normal, porque la política de competencia y la política de protección al consumidor pues van muy de la mano. Al final tienen objetivos muy similares, aunque en la práctica, en el día a día, pues sí tenemos atribuciones y facultades distintas. Nosotros promovemos la ley de competencia, ellos promueven la protección al consumidor, que tenemos herramientas y facultades distintas, pero al final del día somos complementarios y somos instituciones que trabajamos pues, de la mano donde nuestras atribuciones así lo permiten. Adelante, por favor. Y solo para redondear un poquito de cómo estamos hoy en la COFESE, pues nos guiamos para orientar nuestras actuaciones por un plan estratégico. Actualmente estamos trabajando con el Plan Estratégico 2022-2025, en el cual, a través de una serie de criterios que tienen que ver con el tamaño del sector, la relevancia, el número de empleos, la importancia para el bolsillo de las familias, analizando una serie de factores, hemos definido 8 sectores prioritarios que son sobre los que estamos cotidianamente revisando y ejerciendo nuestras facultades para promover temas de competencia. Y estos sectores son alimentos y bebidas, transporte y logística, el sector financiero, el sector de construcción, el sector energético, salud, el de mercados digitales y las contrataciones públicas. Adelante, por favor. Entonces, pues un poquito redondeando lo que les acabo de comentar, ¿cómo hacemos o cuál es la función de la COFESE en el día a día? Pues la principal condición que debe de existir para que se dé competencia es que haya una cancha pareja. Es decir, que todos los interesados y todos los actores de un sector económico, cumpliendo por supuesto la regulación y las obligaciones que existan, accedan a las mismas oportunidades, accedan a las mismas regulaciones, accedan a los mismos criterios y puedan competir en condiciones justas con los demás competidores. Pero la verdad siguiente es que en el día a día nos encontramos con que la cancha no está pareja. Adelante, por favor. Normalmente, de hecho, esto es tristemente es más la regla que la excepción. En muchos sectores de economía todavía la cancha está desnivelada y lo señalaba con toda precisión el secretario Bagiola. Todavía vemos mercados en los que por X o Y razones es difícil competir y no encontramos las condiciones de competencia que nuestra legislación establece. Y básicamente esto se da por 2 motivos. Siguiente, por favor, Richard. ¿Cuáles son los factores que limitan la competencia? ¿Por qué se desnivela la cancha? ¿Por qué nos encontramos como ciudadanos con limitantes a veces para llevar a cabo nuestras actividades económicas? Hay 2 motivos, digamos, por lo que sucede esto. Uno, que ya se los anticipaba hace rato, tiene que ver con las conductas de las propias empresas. Cuando las empresas hacen trampa, es decir, violan la ley, cometen conductas anticompetitivas, cometen prácticas monopólicas, desplazan a otros potenciales competidores o les niegan el acceso o los evitan que participen en la actividad. Entonces, el primer motivo que se da para que no haya condiciones de competencia tiene que ver con las conductas de los particulares.
Pero no es la única causa que produce esto. La segunda, y que es igual de importante, tiene que ver con la regulación, que es lo que más adelante les va a platicar Elizabeth. Y la regulación tiene que ver con los gobiernos. ¿Y por qué es relevante y por qué hacemos tanto énfasis en evitar que se den condiciones anticompetitivas de la regulación? Por varios motivos, entre ellos que cuando implementas una regulación afectas a todo un sector, no afectas a un agente económico especial o a alguna empresas en específico, sino que cuando la afectas con una regulación mal hecha, por decirlo en términos coloquiales, si me lo permiten así, afectas a todo un sector. Y el segundo elemento relevante es que son afectaciones normalmente a largo plazo. Cuando se emite una regulación anticompetitiva, toma tiempo o tardas en poder revertir o hacer ajustes. A veces tienes que esperar ciclos completos de una administración o tienes que esperar que los tiempos legislativos se adapten. Entonces, por eso es tan importante que la regulación sea pro-competitiva, porque sus efectos pueden ser muy amplios, tanto por la permanencia en el tiempo que tienen estos efectos adversos, como por la afectación que logran transversalmente a todo un sector de la economía. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en promover que la regulación sea pro-competitiva. Y ahorita Litza les va a platicar de este tema en específico, pero yo les quiero platicar un poquito antes de las conductas anticompetitivas de los particulares, que si bien no es el tema central de la charla del día de hoy, seguramente les será de utilidad, les será de interés, así que estimamos prudente robarles unos minutos para platicarles de este tipo de conductas, que además la COFESE se esfuerza y vigila para que sancionarlas en caso de que se presenten. La primera conducta anticompetitiva se conoce como prácticas monopólicas absolutas. Así se conoce en nuestra legislación, aunque en la literatura o en el lenguaje más coloquial la conocemos como colusión. ¿Y en qué consiste la colusión o las prácticas monopólicas absolutas? La definición formal son los contratos, convenios, arreglos que se dan entre los agentes económicos para fijar precios, para segmentar el mercado, para coordinar posturas de licitaciones, para restringir oferta, etc. Básicamente, en español plano y llano, cuando las empresas se ponen de acuerdo. Esta conducta es ilegal, esta conducta está sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica y además se considera la sanción más grave que existe en la Ley Federal de Competencia Económica. ¿Por qué es la más grave? Porque es la que de plano anula la competencia. Hablábamos de que la competencia es el esfuerzo que realizan las empresas por distinguirse de sus competidores, por innovar, por ofrecer distintos productos o servicios, por reducir sus precios. Y cuando nos ponemos de acuerdo, y pues yo, el de la tienda de la esquina, en vez de estarme peleando con el de la otra esquina y yo le bajo a 9 pesos y tú le bajas a 8, pues mejor los dos vendemos a 10, ¿no? Y esa conducta a quien más perjudica es al consumidor, porque se refleja en precios altos, se refleja en poca innovación, se refleja en poca variedad de bienes y servicios a los que acceden los consumidores. Por eso es que la Ley Federal de Competencia la señala como una práctica ilícita y la sanciona. Y las sanciones, la verdad es que pueden ser muy relevantes. La propia ley estipula que pueden ser incluso hasta del 10% de los ingresos. Ojo, no de las utilidades o las ganancias, del 10% de los ingresos de las empresas que cometen estas prácticas se pueden llevar la sanción. Y cuando piensan ustedes en sectores o en mercados con empresas muy grandes, por ejemplo, el sector farmacéutico o el sector bancario, créanme que el 10% de los ingresos estamos hablando de bastante ceros en la sanción que se pueden implementar. Además, la COFESE puede inhabilitar a las personas físicas que hayan coadyuvado con esta conducta y además esta práctica es la única práctica que la Ley Federal de Competencia incluso puede tener sanciones penales y ya hemos tenido acciones de este tipo cuando se demuestran ciertas condiciones en la investigación de la práctica, quienes la cometen incluso podrían terminar en la cárcel, ¿no? Entonces, pues esta es una práctica que en el día a día la COFESE está investigando, está sancionando. Es obviamente de las prácticas más sonadas. Si ustedes escuchan alguna noticia que tenga que ver con la comisión, probablemente tenga que ver con una de estas prácticas. Y un ejemplo muy puntual que sancionamos recientemente. Siguiente, por favor, Lisa. Tuvo que ver, por ejemplo, un caso muy sencillo, pero muy ilustrativo. Tuvo que ver con la fijación de precios de la tortilla de maíz en un municipio de Chiapas. ¿Y en qué consistió? Pues básicamente que dos
empresas, que ahí están señaladas, sus directivos en esas ciudades se pusieron de acuerdo para lo que les decía. Pues en vez de que yo lo venda a 6 el kilo y tú a 7 y ahí nos vamos, mejor los dos lo vendemos a 20 y nos quitamos de broncas y con eso pues ya cada quien su nicho del mercado y su cachito del mercado y todos contentos. Esta práctica, pues la COFESE la investigó, que además esta práctica es muy sensible porque la tortilla, uno, es de consumo generalizado, de consumo diario, de la canasta básica, y dos, es un consumo que afecta proporcionalmente más a quienes menos tienen. Entonces, esta conducta, la COFESE recibió una denuncia, se investigó, se encontró que hubo evidentemente un sobreprecio por esto y se emitieron multas de 2 millones de pesos para los distintos participantes de esta práctica. No sé si hasta aquí tengan, ya los he de ver mareado un poco, si aquí tengan alguien alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, alguna inquietud hasta el momento. No, parece que no. Eso puede ser dos cosas, o todo está quedando muy claro, o de plano no me estoy explicando para nada, entonces nadie me entendió, entonces ya, pensemos que es el primer caso, que hasta ahorita Vámonos con el primero. todo va quedando muy claro. Perfecto. Entonces, la siguiente, por favor. De las prácticas monopólicas absolutas, lo último que les quiero comentar es que tenemos en la comisión una herramienta bien importante que se llama el programa de inmunidad. ¿Qué es este programa de inmunidad? Pues básicamente es un programa tipo testigo protegido, en el cual lo que buscamos es que voluntariamente las personas que puedan haber participado en una práctica monopólica de este tipo se acerquen a la comisión y cooperen con la comisión y aporten todos los elementos para que se suprima esta práctica. ¿Y por qué creemos que es importante? Porque, bueno, pues el primero que se acerca accede a varios beneficios. De entrada, accede a inmunidad penal, es decir, evita la cárcel de entrada. Y segundo, accede a reducciones de sanción que puede ser incluso hasta de una UMA. Es decir, el primero que se acerque, pues de la sanción millonaria que le pudo haber tocado, puede tener una reducción de sanción de hasta una UMA, que pues ya es prácticamente nada para términos prácticos. ¿Y por qué hacemos esto en la COFESE? Porque lo que nos importa, más que poner sanciones o más que multar a los agentes económicos, lo que buscamos es regresar las condiciones de eficiencia a los mercados. Es decir, el punto no es multar por multar, sino que las prácticas anticompetitivas se supriman, se acaben, y por eso damos esta facilidad. Y la verdad es que ha sido una herramienta muy útil contemplar en la ley, porque los acuerdos colusorios, como ustedes saben, pues funcionan por un tiempo, pero después de cierto tiempo los participantes se empiezan a poner nerviosos, o si entra un nuevo competidor puede destantear ahí el acuerdo que tenían, y normalmente pues lo que queremos es que existe el incentivo a romper la colusión, que alguno de los participantes dice, no, sabes que tenemos 2 años poniéndonos de acuerdo, pero ya me estoy poniendo nervioso, que la COFESE nos pueda caer, o que nos denuncien, o que va a entrar otro nuevo actor y la verdad no le tengo tanta confianza. Entonces, justo lo que queremos dar es una salida para que quienes tengan esta inquietud se puedan acercar a la COFESE, colaboren con la investigación de la COFESE y en su caso pues obtengan este tipo de reducciones y de beneficios, que les digo, lo que pretende es regresar la eficiencia. No es multar por multar, sino que se supriman las prácticas, que se acaben los cárteles y se acaben los acuerdos colusorios que permiten este tipo de conductas, que de nuevo, insisto, a quien más perjudican al final del día es al consumidor. Y así como está el caso de tortillas, la verdad es que hemos sancionado un sinfín de número de casos. Hemos sancionado gasolineras que también se ponían de acuerdo. Hemos sancionado empresas que le proveen, por ejemplo, al sector salud, empresas que participan en licitaciones del IMSS o del ISSSTE y se ponen de acuerdo. Y esto es doblemente grave porque por un lado están perjudicando a las finanzas públicas, pero por otro lado también están afectando el desempeño del sector salud con las implicaciones para la sociedad que eso tiene, ¿no? Entonces, todas estas conductas es bien importante que ustedes las conozcan. Si las empresas se ponen de acuerdo para el precio, si se ponen de acuerdo de yo participo en esta licitación y tú participas en la siguiente, se ponen de acuerdo en, pues yo le vendo al sur de la ciudad y tú le vendes al norte y no nos metemos cada uno en el territorio del otro. Todo ese tipo de acuerdos son ilegales, son sancionados por la ley, investigados por la COFESE y como les digo, pues pueden tener sanciones muy importantes.
La siguiente, por favor, Elizabeth. Otra de las prácticas que revisamos en la comisión se llama prácticas monopólicas relativas, que coloquialmente también se le conoce como abuso de dominancia. La siguiente, por favor. ¿Y en qué consiste el abuso de dominancia? Pues como su nombre lo indica, es cuando una empresa con poder sustancial de mercado, que poder sustancial, de momento llamémosle una empresa muy grande en un sector, aunque existen por supuesto criterios técnicos específicos para determinar este poder sustancial, pero digamos, cuando una empresa muy grande utiliza su poder para desplazar a otros potenciales competidores. ¿Y cómo hace esto? A través de depredación de precios, a través de subsidios cruzados, a través de negativas de trato o a través de compras atadas. Y esto, ¿por qué se llaman prácticas monopólicas relativas? Pues porque estos dependen caso por caso. A diferencia de las prácticas absolutas o la colusión que les acabo de hablar, esas se sancionan sí o sí, se sancionan tienen no tienen lo que se conoce como pruebas de eficiencia o no admiten ninguna prueba de eficiencia como para valorar si estuvo bien o estuvo mal. Son nulas de pleno derecho esas prácticas y se sancionan sí o sí. En cambio, las prácticas monopólicas relativas requieren una serie de criterios que se investigan, que tienen que ver primero con el poder sustancial del mercado, incluso con la definición del mercado, que es un tema complejo. Por ejemplo, supongan que ustedes son una empresa, hace rato escuchábamos un video de alguna empresa de agua. ¿Quiénes son los competidores del agua? Solo las empresas de agua, cualquier empresa que venda líquidos o bebidas, cualquier refresquera, solo bebidas no carbonatadas, ¿no? Entonces, ese tipo de criterios, ¿en qué región tiene una influencia? Todo ese tipo de criterios se determinan para tratar de evaluar si existe una práctica monopólica relativa o no. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas de las prácticas que normalmente podrían ser estrategias comerciales, cuando eres una empresa muy grandota, ya se vuelven problemáticas. Una de ellas, por ejemplo, es las ventas atadas. Supongan que yo tengo una zapatería y en mi zapatería yo decido que para vender zapatos, a fuerza te vendo el paquete de zapatos con calcetines, porque así es mi estrategia, porque así son mis costos y porque así me da la gana. Si yo soy una empresa chiquita y hay otras 20 zapaterías en el municipio, pues esa conducta no tiene ningún problema. Es una decisión comercial, es una estrategia de ventas, es una estrategia de eficiencia. Puede haber mil motivos que justifiquen por qué yo decido vender de esa forma. O por qué decido no venderle a cierta empresa. ¿Sabes qué? Yo soy proveedor de quesos, pero no le quiero vender a esa empresa porque pues no me gusta que son muy tardados para pagar o no me gusta cómo están sus tiendas. Cualquier tipo de esas circunstancias son decisiones comerciales. Pero cuando el que las comete esas decisiones tiene poder sustancial, es decir, cuenta con el suficiente peso en el mercado para unilateralmente eh, modificar precios o alterar las conductas de toda la economía, entonces sí esas prácticas pueden ser problemáticas. Y cuando ocurren, pues la COFESE interviene, analiza y verifica si es que esas prácticas, primero, que existe el poder sustancial de mercado, y segundo, cuáles serían los efectos de esas prácticas, y en su caso sanciona a quien las comete. Adelante, por favor, Luzeth. Y aquí tenemos un caso también reciente que tiene que ver con el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México, pues como ustedes saben, los aeropuertos son administrados por agentes económicos, por fideicomisos o particulares, por los grupos aeroportuarios, y ellos son quienes deciden pues a quienes les dan las asignaciones, ya sea los restaurantes dentro del aeropuerto o en este caso las licencias para operar como un servicio de taxi en en el exterior de dicho aeropuerto. Y nos topamos en la COFESE con una denuncia también en la cual se señalaba que el aeropuerto de la Ciudad de México, siendo un agente preponderante, un agente muy importante, estaba unilateralmente impidiendo que más empresas pudieran prestar el servicio de taxis. Empresas que cumplían con la regulación, que contaban con las autorizaciones de la SCT, que cumplían con todos los requisitos, simplemente se les estaba negando la oportunidad de prestar ese servicio sin una justificación racional o económica. Se llevó a cabo la investigación y se multó en 2 ocasiones al aeropuerto. La primera en 2019 por 72 millones de pesos y en 2022 por reincidencia. La sanción ya fue de casi 850 millones de pesos.
¿Hasta aquí alguna duda, pregunta sobre las prácticas absolutas o las prácticas relativas? ¿Todo muy claro? Perfecto. Vamos bien, entonces. Siguiente, por favor, Itza. Y bueno, y ahora sí, esto que les platicaba, les digo, es el primer elemento que produce falta de competencia, que tiene que ver con las conductas anticompetitivas de los particulares. Y ahora vamos a hablar del segundo elemento, que son la regulación o los actos de autoridad o los actos que emitimos el Estado mexicano y que pueden frenar también el proceso de competencia. Que les digo, esto es particularmente grave porque cuando desde el gobierno frenamos la competencia, los efectos pueden ser mucho más profundos incluso que cuando violan la ley los particulares. Para esta parte le cedo la palabra a mi compañera Elizabeth. Adelante. Bueno, antes de continuar, quisiera cederle la palabra a José César Silvas Insunza, presidente de ADECEM. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros, tanto de manera presencial como de forma virtual. Quiero pues mandar un saludo a nuestros presidentes municipales de Badiraguato, José Paz, ¿verdad?, que se encuentra también atendiendo esta invitación, a nuestro presidente municipal Martín de Jesús Ahumada, que está en Nuevo León, en unos temas inherentes a la responsabilidad del municipio y que también tuvo a bien apoyarnos en esta dinámica. Asimismo, al alcalde Gerardo Vargas Landeros, que también estuvo atendiendo a través del área de economía y también del tema de mejora regulatoria esta invitación, a nuestro presidente municipal de Mazatlán, Edgar Augusto González, a quien también nos está atendiendo a través de la área de tesorería y otras áreas inherentes al quehacer. Y también agradecer, aquí se encuentra ya con nosotros la diputada Cecilia Covarrubia, legisladores, el regidor Sadol Osorio, compañeros de las diferentes organizaciones que formamos parte de la Alianza para el Desarrollo Competitivo de las Empresas y del colectivo de organizaciones empresarios, mi tocayo Julio Carbot, que viene en representación de nuestro amigo Carlos Urías, al igual que mi compañero de CORE, Rafael Galeana Fregoso, de Canieti, Alma Cecilia Insunza, compañera de la Comisión de Restaurantes, José Miguel Loredo López, de la Comisión de Industrias, Jesús Iván Hernández Calderón, de la Comisión de Empleo de ADECEM. A todos, muchas gracias. Esta es una dinámica que para nosotros es muy valiosa. Agradecer también, ya no está ahorita el secretario de Economía, la asistencia. Nosotros en este proyecto que tenemos de forma conjunta con los órganos constitucionales autónomos, lo que buscamos es que tanto el ciudadano como el político en funciones de legislador, como el político en funciones de síndico, de regidor, etcétera, podamos hacer política, como luego le dicen, ¿no? Creo que la política se logra cuando el ciudadano hace su parte, al igual que el responsable de ejecutar una norma. Y en ese sentido, la colaboración que estamos teniendo con la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica y nuestros compañeros y nuestra paisana Cindy, a quien le mandamos un saludo, pues es ese objetivo. La semana pasada tuvimos una capacitación con el sector privado en el sentido de la responsabilidad de la Ley Federal de Competencia y bueno, nos dimos cuenta que 9 de cada 10 ejecutivos de empresas en el país desconocemos de esta ley. A pesar de tener 30 años en nuestro país, pues la desconocemos y es parte de los objetivos. Felicitar, saludar también aquí a Janet Fabiola, que se encuentra con nosotros, a mi compañera Silveide Corral, también del CORE 33, y compañeros de los diferentes sectores aquí presentes, Miguel Navarrete, de la Comisión de Tecnologías. Pues gracias y muchos de los que están conectados. Quise intervenir brevemente nada más para agradecerles el que esté el Poder Legislativo aquí representado en ustedes, compañeros legisladores, amigos. Pues la verdad es que para nosotros es muy significativo, puesto que en varias legislaturas hemos encontrado puntos de coincidencia en el diálogo y definitivamente pues es fundamental su asistencia aquí de todos y todas ustedes. Cedo el uso de la voz ahora a Elizabeth, que continuará con la segunda parte y bueno,
aquí estaremos presentes para seguir con este importante diálogo. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, entonces pasamos al tema de la regulación, de la COFESE y la regulación. Como mencionaba Ricardo, existen estos dos temas, ¿no? Entre las conductas anticompetitivas que pueden llegar a realizar las empresas y del otro lado, los gobiernos a través de la imposición de regulación. Si bien la regulación persigue objetivos públicos como la seguridad, la salud de la población y el medio ambiente, también puede generar ciertos obstáculos a la competencia y libre concurrencia cuando estos restringen la entrada de nuevos agentes económicos, de nuevos competidores, también, o puede inhibir también la capacidad para competir de estos agentes económicos, que es lo que ahorita estaremos viendo con ejemplos más puntuales, o limita las opciones de los consumidores o reduce los incentivos para competir. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sucede esto? La comisión tiene la atribución de realizar opiniones, que son las que ahorita veremos, y estudios económicos. También puede realizar declaratorias, como las que mencionaba Ricardo al inicio de la exposición, que son declaratorias por barreras a la competencia que se indican en la norma, o controversias constitucionales, incluso cuando algún regulador pretende emitir una norma que va en contra, digamos, de las atribuciones que tiene la comisión o se encuentra invadiendo esas atribuciones de la COFESE. Muy bien, las opiniones se estipulan o se establecen en el artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica y tienen el objetivo de promover un marco regulatorio favorable a la competencia y libre concurrencia. Son emitidas por el Pleno de la Comisión. Sin embargo, aquí sí hay que ser muy claros de que estas recomendaciones que se vierten en las opiniones no tienen efectos vinculantes, por lo que recae meramente en las instituciones retomar estas recomendaciones con el fin de que incrementar, digamos, el bienestar al consumidor. Ok. Como les mencionaba, se establecen en el artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica y se pueden emitir sobre diversos proyectos de regulación, como ajustes a programas y políticas, anteproyectos de disposiciones, reglas, acuerdos, incluso circulares o actos administrativos en general. También sobre iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos. O también se pueden emitir sobre regulación vigente, es decir, ya cuando se publicó las leyes, los reglamentos o se encuentran vigentes justamente sobre igual también acuerdos, circulares, actos administrativos, procesos de licitación, como mencionábamos al inicio, otorgamiento de licencias, concesiones, permisos, etc. Estas se pueden emitir, digamos, de oficio, que la comisión, digamos, que recaiga esto en alguno de estos sectores que son prioritarios para la comisión. Ahí también tendríamos que ser muy puntual que aunque no recayeran, digamos, en estos 8 sectores que maneja la comisión como prioritarios, también la comisión puede emitir una opinión sobre otro sector que considere que es relevante, ¿no? O incluso también se pueden emitir opiniones cuando lo indique alguna ley en particular. Por ejemplo, hace unos años, cuando fue la reforma energética, en la ley se estipulaba este tipo de las rondas, ¿no? De las rondas petroleras. Ahí se estipulaba que la comisión también tenía que emitir una opinión y en ese caso también la COFESE emitió esta opinión sobre la ronda 1. Algunos de los aspectos que mencionábamos al inicio es que, o que mencionaba Ricardo al inicio, es que la COFESE es la encargada de promover la competencia y libre concurrencia, ¿no? Que se reglamenta en el artículo 28 constitucional. Al igual que el IFT, pero el IFT en el tema de radiodifusión y telecomunicación. Entonces, como tenemos un universo muy grande de sectores o actividades económicas, pues hay un tema de que la comisión también monitorea muchos sectores, pero también necesita o requiere de la ayuda de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en este caso, ha habilitado en la página de la comisión una herramienta para reportar un obstáculo regulatorio. Es decir, que si como ciudadanos
consideramos que o hemos detectado un obstáculo regulatorio, ustedes pueden reportarlo a través de la página de la comisión y puede ser de manera anónima. Entonces, de ahí también nos podríamos como apoyar para poder emitir alguna opinión. A ver. Una de las opiniones que emitió hace un par de años, ya entrando en materia respecto de las opiniones, bueno, la comisión ha emitido muchas opiniones, al menos en los últimos 5 años ha emitido alrededor, bueno, de 30 opiniones, más o menos. Uno de estos ejemplos es la Ley de Adquisiciones de Jalisco, que en la legislatura de Jalisco en ese entonces se había aprobado y remitido una ley de adquisiciones al Ejecutivo Estatal en la que se estipulaba o se establecía que el 80% de las adquisiciones y arrendamientos y tendrían que ser otorgados, digamos, a proveedores locales. Esto, desde la óptica de competencia, pues generaba, o más bien favorecía a esos proveedores locales y les otorgaba ventajas indebidas. También en esta misma ley se establecía que el 51% del presupuesto programado para estos fines, o sea, se iba a asignar, ¿no?, a estos proveedores. La comisión analizó esta ley y señaló que esta norma iba a favorecer a los proveedores locales, podría también favorecer a empresas que no fuesen las más eficientes, porque les estaba otorgando, digamos, estas ventajas, y desincentivaba la participación a proveedores no locales. Es decir, si en la ley ya se estipulaba que este 51% iba a ser, digamos, destinado a estos proveedores locales, yo si era un proveedor no local, pues ya no tenía como tantos incentivos a competir por ese mercado. Además de que aumentaba los riesgos de colusión entre licitantes. En este caso, cuando se emite la opinión, se recomienda modificar la normativa, el Ejecutivo Estatal veta la ley y esta no es promulgada. Aquí, si me permites, ¿Sí? Litza, en la anterior. Sí. Ok. Este ejemplo me parece muy relevante, sobre todo aprovechando y agradeciendo muchísimo la presencia de distintos legisladores ahí del Congreso local, porque este ejemplo es bien ilustrativo del tipo de cosas que en la COFESE estamos promoviendo estar atentos. Si se fijan, esta iniciativa en aquel entonces de ley de adquisiciones, pues podría sonar a priori deseable o podría sonar a una buena idea, ¿no? Es decir, lo que pretendía esta ley de adquisiciones en Jalisco era fomentar y favorecer a la industria local, ¿no? Que los recursos que tiene el Estado pues se destinaran o se asignaran a empresas locales, como si fuera una iniciativa de fomento económico. E insisto, a priori es un objetivo perfectamente válido, es un objetivo legítimo, incluso es un objetivo hasta deseable. Sin embargo, lo que nosotros abogamos desde la esfera de competencia es que tengamos mucho cuidado en que los potenciales beneficios no sean menores que los potenciales perjuicios que estamos aplicando con este tipo de restricciones. Porque sí, gracias a esta legislación, lo que se iba a favorecer a que ciertas empresas o ciertas industrias locales pues ganaran concursos de asignación del Estado y que nos tuvieran más recursos y eso ayudaba a crecer a empresas locales. Pero por otro lado, estabas afectando de dos maneras. En primer lugar, estabas potencialmente afectando las finanzas públicas porque estabas dejando de fuera a un chorro de potenciales oferentes que podrían haberle ofrecido, valga la redundancia, al Estado mejores condiciones de precio o mejores condiciones de calidad, ¿no? Entonces, desde un inicio al acaparar o al señalar que vas a destinar cierto número de recursos de tus adquisiciones a un sector, pues estás perdiendo la oportunidad de acceder a mejores precios y a mejores productos potencialmente que tendrías en un mercado competido, donde cualquier oferente podría darte una propuesta y el Estado utilizar la que más le conviniera. Y al final a quien estabas perjudicando pues era al ciudadano, al contribuyente, porque estabas haciendo un mal uso o un uso no eficiente de sus recursos y potencialmente le estabas brindando un bien o un servicio que habías contratado a través de este proceso de adquisiciones, que no era el más eficiente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bien ilustrativo de cómo
la política de competencia tiene que ser una consideración transversal y valorar siempre las dos cosas, los beneficios y los perjuicios de una regulación, que en este caso, insisto, desde la óptica de fomento económico, podría parecer buena idea, pero desde la óptica de adquisiciones, el objetivo de una adquisición al final del día es que el Estado obtenga los bienes y servicios en las mejores condiciones posibles. Entonces, esas dos prioridades, esas dos políticas públicas no necesariamente siempre van de la mano o no necesariamente van en el mismo instrumento, ¿no? Entonces, aquí lo que estimábamos en la comisión es que el riesgo y el perjuicio que iba a tener el Estado al tener estas condiciones de falta de competencia iban a afectar de más a las finanzas públicas que el potencial beneficio que tú le ibas a dejar a una o dos o tres empresas por haberles asignado contratos del gobierno únicamente por ser del Estado de Jalisco. Como comentaba Litza, en ese entonces estas inquietudes, estas preocupaciones se platicaron con los legisladores del Estado, se platicaron con el Ejecutivo Estatal, fueron ellos muy receptivos y muy abiertos a las recomendaciones de la comisión. La ley se vetó en los términos que estaba, después se emitieron otras iniciativas que ya no traían este tipo de elementos que desde nuestra óptica pues dañan la competencia, dañan el proceso de adquisiciones y por tanto dañan las finanzas públicas del Estado y los bienes y servicios que reciben los consumidores. Entonces creo que es un gran ejemplo que les puede ilustrar lo que promovemos en la COFESE en términos de iniciativas y de trabajo con el Poder Legislativo. Adelante, por favor, Nancy. Ok, bueno, otra de las opiniones que la comisión emitió hace algunos años fue sobre el tema de las redes de transporte, de las empresas de redes de transporte que actualmente conocemos muy bien. En este caso, la regulación vigente en ese entonces no contemplaba este tipo de empresas. La comisión encontró que estas nuevas empresas que surgían en ese entonces, pues tenían avances tecnológicos y de innovación. Esas empresas eran Uber, Didi, Cabify en ese entonces, Easy Taxi, Yaxi, etc. Sin embargo, también encontró la comisión en esta opinión de su análisis que había, digamos, problemas de información o asimetrías de la información que en el servicio tradicional, el taxi, es decir, no digamos que no solucionaba. Es decir, no se contaba información del conductor que te iba a recoger o dónde podrías tomar ese taxi. Tampoco conocías, digamos, si ese conductor tenía una licencia de conducir, etcétera, ¿no? Y la comisión recomendaba entonces que a este nuevo servicio, a estas nuevas empresas, se le reconociera como una nueva categoría para prestar ese servicio y que el marco normativo no debería, digamos, debería limitarse solamente a tutelar objetivos públicos de seguridad y protección del usuario, que se evitara imponer requisitos como placas especiales, dado que digamos que el transporte público sí cuenta con estas. A este servicio se recomendaba digamos que se le metiera en una nueva cajita y evitar regular esquemas tarifarios. Y que solamente este tipo de empresas deberían informar al usuario sobre sus reglas y protocolos. Digamos que esta opinión consideramos que fue exitosa porque después de la publicación, el gobierno de la Ciudad de México en ese entonces publicó en su Gaceta Oficial un registro de personas morales que operaran este tipo de plataformas en el que digamos que no se establecían estos obstáculos que desde la óptica de la competencia nosotros veíamos que no iban a incentivar justamente la competencia y libre concurrencia, como el tema de las placas o no exigía, digamos, cromática particular, tampoco regulaba la oferta de tarifas y solamente se limitaba a regular estos temas de seguridad. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de esta opinión? Seguimos con la siguiente. Ok. Posteriormente, también en 2017, bueno, ya en otro año más bien, la comisión opinó sobre el decreto por el que se expide la ley FinTech, ¿no? Para regular las instituciones financieras. En este aspecto, la comisión señaló que el marco normativo debería favorecer el desarrollo
del proceso disruptivo y no obstaculizarlo. Realizaba, digamos, recomendaciones muy particulares, ¿no? Como que debería la normativa considerar al menos 3 aspectos o 3 principios básicos, como la proporcionalidad, es decir, que la regulación que se emitiera debería ser acorde al modelo de negocio que se estaba, digamos, poniendo en marcha, la complejidad y el nivel de riesgo de este negocio también. La flexibilidad, es decir, que dado que este sector es un sector altamente disruptivo y que cambia, digamos, constantemente, entonces también la regulación debería, digamos, de optar o de establecer un principio de flexibilidad y un trato no discriminatorio. En particular, la comisión recomendó, entre otras cosas, hacer explícito que los usuarios sean dueños de su información y garantizar el acceso a esta. También dar acceso a proveedores de servicio en condiciones no discriminatorias y evitar cargas regulatorias o requisitos injustificados. El Congreso, digamos que incorporó algunas de estas recomendaciones que en ese entonces la comisión, digamos, vertió en esta opinión. ¿Alguna duda de esta opinión o pasamos a la siguiente? Ok, en otro sector, digamos, no tan lejano, se emitió igual una opinión en el 2016 sobre la normativa estatal y municipal para el establecimiento de estaciones de servicio. En este aspecto, la comisión ya había analizado este sector, digamos, o este tipo de obstáculos regulatorios en otro documento y había encontrado que digamos que ciertos obstáculos eran recurrentes en la normativa estatal y municipal, que incluso hasta eran más estrictos que la normativa federal. Uno de ellos era que existían distancias mínimas, que, por ejemplo, no podías establecer una estación de servicios tan cerca del otro porque la regulación no te lo permitía. Desde la perspectiva de la competencia, esto inhibía, ¿no?, la competencia justamente entre estas mismas estaciones de servicio. También muchas de las normas estatales y municipales establecían superficies mínimas o algunas especificaciones. En este caso, pues recomendó la comisión eliminar este tipo de obstáculos para que se garantizara la competencia y libre concurrencia entre estas. ¿Hasta aquí alguna duda de esta opinión? No, ok, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué se debe considerar para saber si una norma podría obstaculizar el proceso de competencia y libre concurrencia? En 2015, la Comisión publicó la Guía para la Evaluación de la Regulación desde la óptica de la competencia. El objetivo principal de esta guía era orientar a los servidores públicos para que se detectaran restricciones anticompetitivas, ya sean proyectos regulatorios o en normas jurídicas vigentes, y que se encontraran alternativas, digamos, menos intrusivas o que afectaran indebidamente el proceso de libre concurrencia. Esta guía se elaboró como, digamos, retomaba la metodología propuesta por la OCDE para identificar ciertos obstáculos innecesarios en las leyes y regulaciones. A través de esta guía se establecían, digamos, un tipo cuestionario en el que se abordaban al menos 4 grandes rubros que se deberían de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que si se limitaba el número de empresas, si inhibía la capacidad o aptitud para competir de una o varias empresas, si limitaba las opciones de información disponibles para los consumidores o reducía los incentivos de las empresas para competir. Entonces, hasta aquí, digamos, tenemos en mente que la importancia de que la regulación opte o, digamos, añada este tipo o sea, que no establezca, más bien, este tipo de obstáculos regulatorios va a beneficiar a todo este circulito que mencionábamos al inicio, ¿no? Es beneficioso para los consumidores, etcétera. Entonces, bueno, hasta aquí alguna duda de las opiniones
porque pasaremos a otro tipo de atribución que tiene la comisión. ¿No? Ok. Bueno, otro de los temas que abordábamos a través de la promoción de la cultura de la competencia es la elaboración de estudios económicos. Hace un par de años la comisión ha elaborado diversos estudios económicos. En particular vamos a hablar de este por su importancia, digamos, en el sector que es el de alimentos y bebidas. Se encontró en este caso se analizaba el canal moderno del comercio. En este análisis se encontró que este sector, o el comercio al menudeo de alimentos y bebidas, estaba conformado por agentes económicos dedicados total o parcialmente a la venta de estos bienes. Y era importante porque las familias mexicanas destinaban alrededor del 27% de su gasto a la compra de estos productos, es decir, alimentos y bebidas. Y también había, en ese entonces, 9.3 millones de personas ocupadas en este sector. Por su relevancia y transversalidad en el sector, la comisión estaba analizando este. En él se encontró, este tipo de estudios lo que tienen es que es un análisis de un sector en particular y se analiza justamente de manera más amplia cómo está funcionando este sector, qué obstáculos podrían existir en la regulación que impidan el proceso de competencia y libre concurrencia. Aquí se analizó la estructura del sector minorista en particular. Este se dividía en 3 grandes canales de distribución. Uno era el moderno, que eran aquellas bodegas o supermercados, hipermercados que podemos conocer como Costco o Sam's Club, etcétera. Este tipo de grandes superficies de supermercados. También el electrónico, como cadenas de autoservicio o plataformas. Y el tradicional, que es donde el más grande y donde también destinamos nosotros mayor parte de nuestro dinero, que son las tiendas de conveniencia o las tienditas chiquitas, ¿no? O los mercados sobre ruedas. Uno de los hallazgos o algunos de los hallazgos que se encontró en este estudio es que solo 3 cadenas operaban a nivel nacional. Estas eran Walmart, Soriana y Chedraui. Una de cada 10 supermercados no enfrentaban competencia en sus áreas de influencia. En este estudio se establecen como que ciertas áreas de influencia para saber cómo se comportaba o cómo se daba la competencia en este sector. Y que 2 de cada 10 tiendas del tipo de bodegas, supermercados, hipermercados de Walmart no tenían competidores en esa área de influencia. Con base en este análisis, la comisión recomendó algunas cosas. Ahorita, por ejemplo, fortalecer los esquemas de promoción de buenas prácticas comerciales o a través de, en ese entonces, existe un convenio, digamos, de buenas prácticas para resolver conflictos, pero se encontró en ese estudio que no se utilizaba tanto. Entonces la comisión recomendó pues hacer uso de este convenio y aparte de difundirlo para que se pudiera llevar a cabo estas prácticas. Implementar el uso de ventanillas únicas. Esto porque en el estudio se encontró que tanto a nivel estatal y municipal pues existían, digamos, diversos trámites que tenías que realizar a nivel municipal, después a nivel estatal, y a veces se tardaba demasiado en poder tú poner, digamos, tu tiendita. Entonces, de esta manera, si estábamos revisando que en algunas zonas de influencia no se enfrentaban, no había más competencia, se recomendaba que justamente se implementaran este uso de ventanillas, ¿no? Para autorizar más rápidamente este tipo de tiendas de conveniencia. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de estudios económicos? ¿No? Ok, bueno, pues finalmente ya estamos llegando a la parte final de esta sesión. Me gustaría también señalar que en estas atribuciones que tiene la comisión está la parte de cultura de la competencia a través de los cursos de la COFESE que están en la página de la comisión y pueden ahí revisar varios cursos que es de la política de competencia en México. También tenemos el análisis de la regulación desde la óptica de la competencia.
entre otros como estudios en materia de competencia y cuadernos de promoción, que es como este estudio que les señalaba. También hemos realizado sobre ferrocarriles, sobre diversos sectores se ha llevado a cabo. Si los pudieran, digamos, revisar o checar, sería muy bueno también. ¿Algo más? ¿Alguna duda hasta aquí, Ricardo? Pues únicamente antes de dejar un espacio para preguntas que puedan tener quienes nos acompañan, pues nomás para recapitular un poco el tema del análisis regulatorio, lo que nosotros buscamos, pues como se los comentaba Litza, es que los distintos instrumentos incorporen principios de competencia y no impongan obstáculos desproporcionados, ¿no? Y para eso pues, tenemos las dos principales herramientas que ya les comentó, que son las opiniones, que pueden ser sobre marcos jurídicos vigentes o iniciativas, en los cuales hacemos recomendaciones muy puntuales. Y el otro instrumento que hacemos son los estudios de mercado, los estudios económicos, donde se hace una fotografía mucho más amplia de un sector, de una actividad, de un mercado regulado, para identificar dónde pueden estar diversos obstáculos y pues promover que se eliminen. Nada más antes de pasar a preguntas y respuestas, pues agradecerles, dejarles, si nos hicieran favor ahí de contestar una breve encuesta que está en el QR que está viendo en la pantalla, se los apreciaríamos mucho, les toma un par de minutos. Y nomás agradecerles nuevamente a nombre de la COFESE, de la comisionada Andrea Marván. Esperamos que esta sea la primera de muchas colaboraciones que vengan en el futuro con la DECEM, con distintos órganos de gobierno. Uno de los mandatos, una de las instrucciones que nos ha dado la comisionada presidenta es precisamente acercar la política de competencia de los estados. Por muchos años, la COFESE hemos estado muy concentrados en el ámbito federal, muy concentrados en la Ciudad de México, y hoy tenemos la firme convicción y el propósito de acercarnos a los estados, de acercarnos a ustedes, de conocer sus inquietudes, de conocer sus necesidades y poder apoyarlos desde nuestro ámbito de competencia en todo lo que esté en nuestras manos. Recientemente hemos firmado convenios de colaboración con diversos estados como Jalisco, Quintana Roo, Yucatán. Esperamos por su conducto que le hagan llegar ahí un mensaje al secretario Javier Gagiola. Ojalá pronto podamos estar teniendo también un convenio de colaboración con Sinaloa, en el que podamos abordar diversos temas, colaboraciones con el sector público, colaboración con el Poder Legislativo local, por supuesto con las cámaras y asociaciones empresariales, con el sector académico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues agradecemos muchísimo nuevamente el interés, agradecemos el tiempo de habernos escuchado. La verdad es que esta es una sesión muy breve que queríamos hacer medio introductoria para que ustedes conozcan un poquito sobre las atribuciones de la COFESE, por qué nos enfocamos tanto en temas regulatorio y algunas de las intervenciones más relevantes que hemos hecho en los últimos años que pudieran ser interesantes o útiles o ilustrativas para ustedes. Pero por supuesto, si hay inquietud de que podamos abordar algún tema en particular, algún taller más específico sobre cómo diseñar iniciativas o regulaciones o reglamentos que incorporen principios de competencia, con todo gusto lo trabajamos hacia adelante, pero esperamos que esta sesión les haya resultado de mucha utilidad y que sea pues, el principio de una colaboración tanto como con la DECEM como con las autoridades municipales, autoridades estatales y el Congreso del Estado. Estamos nosotros en la mejor disposición de sumar esfuerzos con todos ustedes y pues agradecerles. Pues dejamos, creo que tenemos todavía unos minutos por si alguien tuviera alguna pregunta, alguna inquietud, cualquier cosa que gusten ahondar, estamos a sus órdenes y muchas gracias. Okay. Muchas gracias a Ricardo Pompa, director ejecutivo de análisis regulatorio de la COFESE, y a Lisbeth Quintana Rivas, coordinadora general de análisis regulatorio. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría decir que de verdad que provechoso es el tema que estamos hablando. ¿Sí? Como nos dijo Julio César Silva, el secretario de ADECEM, 9 de cada 10 empresarios desconocen. Entonces es sumamente importante que en este momento, tanto los que promueven las leyes como los que las hacen cumplir y los empresarios, estemos aquí tratando todos de ponernos al día de qué se trata la COFESE, y creo que de aquí va a salir algo muy provechoso. Bueno, entonces, como comentaron nuestros expositores, si hubiese alguien que tuviera alguna duda o algún comentario, con mucho gusto. Adelante, permítame para que se escuche también por fuera. Gracias. Muchas gracias.
Buenas tardes, Jesús Iván Hernández. Pues muchísimas gracias primero que todo por el tiempo. Tengo dos preguntas. La primera es, para el caso de las empresas, en caso de incumplimiento o en caso de prácticas monopólicas absolutas, existen tanto sanciones penales como multas, ¿no?, económicas. ¿Qué sucede para el caso de los servidores públicos? Entiendo que hay opiniones, pero ¿qué pasa si no se cumple con lo que se está diciendo en la opinión? ¿Hay algún tipo de sanción? Y mi segunda pregunta sería, ¿qué sucede cuando son las mismas empresas paraestatales las que están incurriendo en prácticas monopólicas absolutas o que no nos permiten tener acceso a los privados a pues, mejores servicios, ¿no? Sería todo. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que son muy relevantes ambas preguntas y creo que nos faltó precisarlo. En el primer tema, en el tema de las sanciones a los funcionarios, ahí quiero distinguirlo porque se pueden dar los dos casos. Una, y que de hecho pasó también con un tema de tortilleros en Jalisco y en el propio caso de tortillas de Chiapas, me parece. Cuando un funcionario público forma parte de la práctica monopólica absoluta, es decir, o que facilita, por ejemplo, nos hemos topado casos, les mencionaba en Jalisco, donde los propios servidores públicos fomentaban estos acuerdos o facilitaban estos acuerdos, también pueden ser sancionados. Es decir, como personas físicas, ellos como servidores públicos pueden ser sancionados por su participación en la práctica monopólica. El ser funcionario público no nos exime del cumplimiento de la ley. Si facilitamos desde nuestro trabajo que se dé la colusión o que se den estos acuerdos, también pueden ser sancionados incluso los servidores públicos. Pero también creo que la pregunta también iba enfocada al otro tema, a qué pasa con las opiniones. Y como lo mencionaba Elizabeth al principio, las opiniones son un instrumento que la ley establece que no son vinculantes. Es decir, nosotros tenemos la facultad de emitir recomendaciones y en las recomendaciones solemos ser muy puntuales en qué ordenamiento, qué artículo, qué disposición vemos problemático, por qué la vemos problemático y sugerimos su modificación o incluso su retiro de las leyes o los reglamentos. Sin embargo, tanto los reguladores como los legisladores no están obligados a hacernos caso. Y eso tiene una razón de ser muy simple, que el regulador o el legislador pues es quien tiene la facultad y es quien conoce mejor su sector. Imagínense que nosotros estuviéramos diciéndole todo el tiempo a Semarnat cómo regular la protección del medio ambiente. No sería lo óptimo. Lo que sí hacemos es emitirle recomendaciones para que ellos los implementen para favorecer la competencia. Y ahí la verdad es que tenemos ejemplos para bien y para mal. Tenemos muchos ejemplos en los que las autoridades, tanto federales como locales, son muy receptivas y son muy abiertas y escuchan y atienden las recomendaciones de la COFESE y hacen los ajustes pertinentes. Y hay ocasiones en las que de plano no, que el regulador o la institución o el Congreso del que se trate, pues prefiere seguir por su línea con la regulación que esté estableciendo. Hay casos extremos, que nos mencionaba Elizabeth, estamos facultados en la COFESE para imponer controversias constitucionales. Cuando una legislación o cuando una regulación o cuando un acto administrativo de una autoridad afecta sustancialmente al artículo 28 constitucional, es decir, ya no nada más es una afectación que le va a pegar a una empresa o que va a tener efectos pues ineficientes o que va a propiciar que no haya tanta competencia, sino que de plano anula la competencia en un sector, contradiciendo el artículo 28 constitucional, tenemos la facultad de hacer uso de ese instrumento jurídico, de interponer una controversia ante el Poder Judicial y que sea el Poder Judicial quien resuelva si el regulador o el legislador se está excediendo y está contraviniendo a la Constitución o está dentro de su ámbito de acción y de su margen de flexibilidad y pues se trata simplemente de una regulación más, ¿no? Digo, pues este es el caso extremo cuando una regulación es claramente violatoria o la consideramos contraria al artículo 28. Ha habido pocos casos, pero los hay. Y en el resto de los casos, pues es, digamos, a discreción del regulador.
Hacemos muchos comentarios también en el proceso de CONAMER, que tal vez ustedes estén familiarizados. Dentro del proceso de mejora regulatoria, ahí también aprovechamos para hacer muchas recomendaciones y sugerencias. Normalmente las dependencias pues atienden las recomendaciones, ya sea que nos hagan caso, o si no nos hacen caso, pues a veces nos justifican por qué no se implementa o por qué no es deseable que se hagan los cambios que estamos proponiendo, etcétera. Pero digamos, no hay sanción per se por no implementar una opinión, más allá del potencial efecto de una controversia en casos muy específicos. Y en el tema de las paraestatales, pues al final son para nosotros un agente económico más. De hecho, lo que promovemos es que las paraestatales jueguen con piso parejo y que la regulación asimétrica precisamente fomente la participación y piso parejo y que no se les dé trato preferencial o condiciones especiales que desplacen a otros agentes económicos en los mercados en los que así lo permiten. Y ahí la verdad es que sí hemos sido muy vocales en el tema, por ejemplo, energético. Hemos sido la comisión muy activos en señalar aquellos casos en los que se ha favorecido a Pemex o a CFE, perjudicando a otros eslabones o a otros actores de la cadena que con las condiciones actuales de la legislación deberían poder competir y estar en condiciones de mercado abierto. Y la verdad es que nos hemos encontrado todavía disposiciones o regulaciones que buscan favorecer a las empresas estatales contraviniendo la legislación, y en esos casos sí hemos sido muy vocales y lo hemos señalado en esos términos. En algunos casos, insisto, hemos sido exitosos o muy efectivos en revertir estos efectos. En otros, la verdad es que pues, no hemos conseguido que las autoridades atiendan nuestras inquietudes, pero pues esto es, digamos, caso por caso lo vamos atendiendo. Pero la paraestatal para nosotros es un agente económico más, y si la regulación de ese sector permite la competencia, debe ser un mercado competido, incluyendo las paraestatales. Y este es el caso, por ejemplo, que vamos a estar viendo con el tema de Mexicana de Aviación, que es una empresa con participación del Estado, pero que se desenvuelve en un mercado competido, no en un mercado que esté cerrado y únicamente asignado al gobierno, sino que va a ser un mercado competido. Y en ese sentido, pues esta empresa deberá jugar con las mismas reglas del juego y en el mismo piso parejo que los otros agentes que participen en dicho mercado. Bueno, ¿alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? Sí, con este tema de Mexicana, estaba escuchando por ahí algunos analistas que estaban comentando que el boleto va a tener un promedio de 500 pesos el costo, y que pues eso va a venir a poner en dificultades a algunas empresas de aerolíneas, ¿no? ¿Alguien más? Aprovechan ahorita que los tenemos aquí dispuestos. Aprovechen. ¿Alguien? Las mujeres, ¿no? Bueno, pues al parecer quedó súper claro todo. Entonces, excelente. Agradecemos enormemente sus conceptos. Me gustaría que pudiéramos pasar, no sé si dispongas algo. ¿Quieres hablar? Bueno, vamos a tener a Julio César Silvas. Bueno, pues agradecer aquí a nuestros amigos, a Ricardo Pompa, la brillante exposición. La verdad es que este es un gran tema, y quiero destacar también que entre lo que son los órganos constitucionales autónomos, como en este caso la Comisión Federal de Competencia, y las recomendaciones que realizan a los diferentes gobiernos, la participación activa del ciudadano es fundamental. En nuestros trabajos coordinados, por ejemplo, con la Comisión de los Derechos Humanos, logramos entender que independientemente de que la Constitución política te reconozca un derecho, es fundamental que tú como ciudadano participes para que a través de las instituciones el Estado te lo garantice. Y en ese sentido también quiero reconocer la voluntad política que en el caso de nuestro estado de Sinaloa hemos tenido tradicionalmente nuestros gobernadores, puesto que en las diferentes luchas que hemos, diálogos que hemos emprendido en favor de la competencia económica, y precisamente en unos minutos más, en la segunda parte, vamos a estar hablando de ello. Ha sido fundamental que exista voluntad política de un gobernante y, desde luego, voluntad política de los legisladores, a quienes tenemos mucho que agradecer, puesto que en el caso de Sinaloa es uno de los estados donde hemos estado atendiendo o se han estado atendiendo este tipo de recomendaciones que hace la comisión,
y que precisamente fortalece el Estado de Derecho. Y quiero decirle, Ricardo, que nuestro gobernador del Estado, el doctor Rubén Rocha Moya, al inicio de su gestión, y es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención, hablaba precisamente de la inclusión en el tema de lo que son las instituciones políticas y económicas, que debían ser inclusivas, y nosotros de inmediato dijimos, nosotros los pymes también formamos parte de esa inclusividad, pero no es posible este tipo de trabajo si no coadyuvamos con nuestro quehacer, y es prácticamente lo que hoy nos encontramos aquí. Y bueno, sería de momento mi participación adicional, y decirle también que con mucho gusto trabajaremos de forma coordinada para que nuestro actual secretario de Economía, Javier Gajiora Coppel, pues podamos tener un convenio de colaboración con el gobernador del Estado. Y también decirle que hay temas todavía, Ricardo, que lo traen algunos compañeros empresarios de Mazatlán, y vamos a estar seguramente siguiendo en coordinación con ustedes. Vamos a pasar a un coffee break. Aquí afuera tenemos un coffee break, y en unos breves minutos más regresamos a la segunda etapa, donde estaremos dialogando con José Valenzuela García, presidente, entre otras cosas, de la Asociación de Propietarios de Estacionamientos Privados con Servicio al Público, quien estará compartiendo con todos nosotros este caso, que para nuestro quehacer es de éxito, en virtud de que, partiendo de una recomendación de la Comisión Federal de Competencia Económica, en sumas con la voluntad política del Poder Legislativo y de nuestro gobernador, pues logramos avanzar en materia de libertades de empresa y de competencia. Si gustan, nos acompañan a un coffee break, y en unos 5 o 10 minutos regresamos de nuevo a cuenta. Gracias, y aquí seguimos en pendiente. Muchas gracias, hasta luego.